Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todos a Descomplicando Relaciones. Yo soy María Freitas y estoy muy emocionada de seguir compartiendo este espacio aquí con vosotros. Este podcast nació con la intención de aprender sobre las relaciones, ¿no? De otras formas de relacionarnos fuera de lo habitual y querer transformarlo en algo más sencillo, más humano, ¿no? Más real. Bueno, antes que nada quiero contarte que Descomplicando Relaciones sigue vivo gracias a La Factoría, que es un proyecto colectivo que me inspira y me sostiene. Es un espacio social en Asturias que se enfoca en los cuidados y en la diversidad relacional, donde exploramos nuevas maneras de estar juntas y sobre todo que todo esto que hacemos, el amor que nos damos y los vínculos que sostenemos pueden ser también una práctica política. Y gracias a ese proyecto, este podcast puede continuar creciendo y abriendo nuevas conversaciones. Así que si estás escuchando esto, formas parte de esa red. Gracias por estar aquí, por acompañarme y por querer seguir descomplicando conmigo. Prepárate porque empieza un nuevo episodio de Descomplicando Relaciones. Hoy nuestra invitada es Eire Pandemonium. Hola Eire, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Un poco adicta, pero bien. Ya, llegó el invierno. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por querer hacer esta entrevista. Y bueno, primero de todo me gustaría que te presentaras quién es Eire y quién hay detrás del perfil de Eire Pandemonium. Pues en lo primero siempre cuento esta historia, pero bueno, Eire Pandemonium era un seudónimo que yo me puse a los 15 años, 16 años, cuando empecé en el activismo, pretendiendo que me sigan contratando de trabajos, porque me daba un poquillo de miedo que al buscarme en Google y demás dejaran de contratarme por el tema de mi discurso feminista y demás. No funcionó porque siendo como soy, se me nota que soy muy feminazi, muy tullida y muy de todo, entonces no me contratan igual y no me ha servido de nada el seudónimo y se ha quedado como un mote, entre comillas, que es lo que utilizo sobre todo en lo que es la esfera activista, pero yo me llamo Ariana y de hecho mi libro se puede encontrar bajo ese nombre, Ariana en el Socelorio. Soy activista desde los 16 años. Soy también la presidenta y cofundadora de Rebelión Feminista, que es una asociación feminista de aquí de León. Y llevo haciendo activismo desde que era una niña prácticamente, porque soy superviviente de violencia de género por parte de mi padre y mi madre también, evidentemente. Y ella pues fue la que me dijo que teníamos una cuenta de Twitter que se llamaba Rebelión Feminista. Y mi madre dijo, ya estaba funcionando con una asociación, ya estáis ayudando a gente, estás dando asesorías, estás acompañando a personas, hazlo oficial, es lo que te gusta y permítete ser tú. Y lo hicimos oficial y hasta hoy. Y eso es un poco quién soy. Wow, jolín, se me han puesto los pelos de punta. Gracias por abrirte tanto, ¿no? Porque yo venía aquí a... Bueno, en realidad te había contactado porque quería hablar sobre la intersexualidad, pero quizás surgen como otras preguntas, ¿no? Que, bueno, al final de la entrevista me gustaría, bueno, pues que te diré pues tu nombre en redes, el nombre de tu libro también y, bueno, y también sobre la fundación que tienes. Tú y tu madre la habéis creado, entiendo, ¿no? Le he mostrado a unas cuantas personas, sobre todo mujeres y feminidades no binarias. Sí que aparece, si no me equivoco, como tesorera, pero está un poco como en el papel. Ella al final trabaja, entonces no se puede encargar de todas esas soluciones. De hecho, en las elecciones que nos tocan ahora, cambiará el todo porque ella no puede hacerse cargo. Así que bueno, se empezó siendo eso, una cuenta de Twitter, la típica cuenta de los 2000
que hacíamos mujeres para hacer activismo feminista, para hacer hilos, para hablar de feminismo, para definir términos. Y todo eso empezó por ahí y de hecho empezó por una conversación. Es muy gracioso cómo empezó porque la cuenta la creó una compañera que se llama Valeria y lo primero que hizo con esa cuenta fue pedir testimonios de violencia machista como para crear conciencia, y yo la escribí por privada y le conté mi experiencia viviendo violencia machista, además de una forma que no se suele tener en cuenta como violencia machista, que es desde tu padre y todo eso, y le caí bien y me dijo, oye, la otra persona que iba a llevar la cuenta me ha dejado tirada, ¿quieres ayudarme? Y así empezó todo. Pues no todo ahí. Qué bueno, qué guay. Qué guay, qué mal que os tengáis que juntar personas por esas causas, ¿no? Pero bueno, qué bien que al final pues de eso salga algo tan guay como es el activismo y el poder ayudar a otras personas, ¿no? Sí. Bueno, entonces, yo quería, como te he dicho antes, quería preguntarte sobre la intersexualidad porque al entrar en tu perfil de Instagram, vi que también hacías activismo sobre ello y yo tengo la sensación que en el colectivo LGTBIAQ+, es la eterna olvidada, ¿no? La I. Entonces, ¿qué es la intersexualidad? Y bueno, no sé si te quieres hablar un poco de cómo lo vives tú. Claro, yo no tengo ningún problema. De hecho, hay algo que me caracteriza mucho cuando doy charlas, cuando doy formaciones, cuando hago estas cositas, que es que yo pongo mucho al cuerpo por delante. A mí no me importa hablar de mi experiencia, de mis dolores, de mis sufrires y todo eso, porque creo que es necesario que empecemos a hablar de ello y que dejemos de tener esa parte de nuestra vida como en un segundo plano, como si no fuera algo completamente necesario para el activismo. Yo defino la intersexualidad de una manera concreta, no quiere decir que sea la mejor definición del mundo, hay varias formas de definirla, pero yo creo que es como una forma política de definir la intersexualidad para intentar como hacer lo mismo que el resto del colectivo, que es radicalizarnos hacia la lucha colectiva y el poder liberarnos de la opresión cis-heteropatriarcal. Y es que la intersexualidad es aquella disidencia anatómica que hace que una persona no encaje en el binomio de sexo-género y tampoco en lo que sería considerado como macho u hembra, sino que puede ser algo intermedio con muchas comillas, también puede ser algo que se puede entender en un principio dentro de uno de los marcos, pero luego tiene diferencias o tiene características de otro marco, y también puede entenderse desde una idea de no saber bien dónde encajar esa realidad. Ya. Entonces, hay una cosa que quiero dejar muy clara, es que la intersexualidad no es lo que tenemos entendido por hermafroditismo, que es lo que se suele entender en un primer momento. El término hermafrodita es un término biológico que se utiliza para los animales que pueden tener ambos gametos, es decir, que pueden hacer ambos gametos, que se pueden incluso autofecundar en algunas ocasiones, no siempre, pero en humanos eso no ocurre. En humanos no es posible que podamos hacer ambos gametos, y de hecho muchas personas intersex somos estériles por algún motivo, no tiene que ser por tema gametos. En mi caso, por ejemplo, yo sí produzco óvulos, yo tengo varios, pero nací sin útero y nací sin vagina. Entonces no puedo albergar vida, por así decirlo, dentro de mí. Podría tener descendencia si tuviera una pareja gestante y mi otra pareja pudiera fecundarla, por así decirlo. Uh-huh. No sé si me he explicado. Sí, bueno, yo te he entendido perfectamente, pero no sé si, porque yo para hablar contigo me estuve informando un poco, porque yo como persona que me considero dentro del colectivo, ha sido como, a ver, voy a buscar un poco de información para tener un poco de idea. Ajá. Pero entiendo que esto a mucha gente le pille de nuevo. Entonces, no sé si lo quieres poner como con ejemplos más, lo que has dicho de que si tú quisieras
en este caso, ser madre, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo tendría que ser el proceso? Tendría que ser el método ropa, que lo conocemos por muchas parejas de mujeres que realizan este método estupendamente. Yo produzco óvulos y la extracción de estos óvulos no se hace a través del útero. Los óvulos, cuando se extraen para hacer el método ropa, se extraen a través de la piel directamente del ovario. Entonces, a mí me podrían extraer sin ningún problema un óvulo y se podría fecundar y se podría introducir en mi pareja que tuviera útero. Yo soy una persona poliamorosa, entonces esto es una posibilidad, pero he de decir que es ilegal en España, no porque el método ropa sea ilegal, que en absoluto, sino porque no se considera legal ni posible que existan triejas en mi caso. Claro, no, en el método ropa no puedes elegir el donante. Vale. Entonces, no podría elegir que fuera mi óvulo dentro del útero de una de mis parejas y con el semen de la otra de mis parejas. Eso no es posible. Vale. Wow. Sí sería posible, por ejemplo, en Portugal. Vale. Pagando, pero es posible. Porque el método ropa, de todas maneras, es pagando, ¿verdad? Si no me equivoco. Parejas desáficas, que no sean intersex ni trans, creo que tienes opción de que te lo cubre la seguridad social. Vale. Yo que tienes como unos intentos concretos, no puedes hacerlo 300 veces, pero me parece que sí te permite. Vale. Puedo equivocar, ojo, pero juraría que sí. Vale, está bien. Pero sí, me parece muy fuerte que no te den la opción de que el donante no lo puedas elegir. Esto tiene un porqué y es un porqué bastante lógico, que es el hecho de evitar la gestación subrogada. Entonces, es para proteger a las mujeres de este tipo de prácticas, pero entramos aquí en el error de creer que una trieja, una relación poliamorosa o una tribu en relación no monógama no puede demostrar que sí es una relación y que no va a ser un proceso subrogado. Yo actualmente solamente tengo una pareja, que es mi novio, pero he tenido otras parejas y joder, lo he subido en redes sociales, podría haber demostrado fácilmente que eran mis parejas. Entonces, como que esta cuestión todavía no ha llegado donde tiene que llegar para que se empiece a debatir y hablar sobre ello. También he de decir que a las personas intersexuales el tema de la reproducción asistida, los médicos no tienen tan claro cómo hacerla. Entonces, en muchos casos hay otro impedimento que es más bien social, porque se puede hacer, pero si el médico no tiene ni idea de cómo hacerlo, te va a decir que no se puede. Claro. Te toca a ti investigar cómo hacerlo. Claro. Y pelear con la institución que te va a negar continuamente derechos fundamentales que están recogidos en las leyes, simple y llanamente porque dentro de lo que sería el cuadro teórico de la ley no está como explicado que las personas intersexuales existimos. Necesitamos este tipo de reproducción asistida. Ya, entiendo. O sea que también en el ámbito médico también estáis como un poco olvidadas, ¿verdad? Entiendo. Es acojonante. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hace unos años, mi novio le salió una verruga en el dedo de VPH, de virus del papiloma humano. Sí. Y mi pensamiento fue, esos dedos han estado en mí. Claro. Entonces tengo que comprobar que yo no tenga el virus del papiloma humano, porque sabía que hay riesgo de cáncer, tal. Bueno, pues yo fui a mi médico de cabecera y me dijo, vale, sin problema te mando un raspado, una citología. Sí. Y yo le dije, ¿de qué? Porque claro, no estaba siendo consciente de que una citología a mí no me la puedes hacer. Claro. Me fue como a explicar pensando que no sabía lo que era la citología y me dijo pues del cuello del útero tal cual y yo le dije es que yo no tengo nada de lo que estás nombrando.
yo no tengo esas partes, entonces se puede seguir haciendo con mis características, tal. Le expliqué todo, que aparecía en mi historial, pero como que lo había pasado por encima, y me dijo, bueno, se quedó así pensando, y me dijo, ¿tienes síntomas? Y le dije, no, y me dijo, pues cuando tengas síntomas, ya si eso buscamos cómo hacértelo. Ya. Que eso directamente es negarte atención sanitaria. Claro, claro, Y no- claro. Y no ha sido la única vez que me han negado atención sanitaria. En 2023 fui a ginecología por la caída del pelo, porque bueno, la dermatóloga me ofreció primero un spray, pero era muy caro, y me dijo la otra opción es la píldora. Y yo le dije, vale, no tengo problema, pero ¿cuándo empiezo a tomar la píldora? Porque para quien no lo sepa, dependiendo de la píldora, se empieza a tomar o al principio de la regla o al final de la regla. Y yo no tengo la regla. Entonces, no era algo que yo pudiera saber. Y la dermatóloga también se quedó un poco cuadrada, las cosas como son, y me dijo, bueno, te voy a mandar a ginecología y que te digan ellas cuándo tomártela. Y llegué a ginecología, me tocó una ginecóloga gilipollas perdida, las cosas como son, muy violenta conmigo, muy violenta. No la puso una queja porque ese día yo no estaba bien, así de claro, pero esa señora se hubiera merecido una queja con todas las letras. Fui con mi novio y cuando yo entré, claro, en el informe para mandarme a la cita, venía que tenía Rokitansky, que es como se llama mi condición, y me soltó, ¿a ti quién te ha diagnosticado esto? Y yo le dije, pues un compañero tuyo hace 8 años. No sé, mira mi historial. Claro. Y me dijo, es que no lo estamos encontrando. Y yo le dije, bueno, pues fue hace 8 años, buscar hace 8 años. Y me dijo, vale, no está digitalizado tal, y lo encontró mágicamente 2 segundos después, porque no estaba digitalizado, lo tenía en papel justo al lado. Pero en fin. Y bueno, pues esa señora me dijo que empezara a tomar la píldora cuando a mí me diera la gana, pero pasó por encima completamente del tema del pelo, que era el tema por el que yo iba, pero es que esta condición no se diagnostica así. Y yo le dije, a ver, si no tengo esta condición, lo habríamos visto en las pruebas que ya me hicieron, porque me hicieron un TAC con contraste, me hicieron un montón de cosas, no me hicieron el cariotipo, que era lo que ella estaba buscando, pero sí me hicieron todo lo demás. Y me dijo, no, esto no se diagnostica así porque puede ser un fallo en la interpretación. Te lo tengo que volver a hacer todo. Vale. Me hizo un cariotipo, soy XX, me hizo una resonancia magnética para comprobar si tenía útero. Igual que en el TAC con contraste que me habían hecho a los 18, no tenía útero, era algo que se veía. Y bueno, pues evidentemente tenía la condición que ya sabía que tenía. Y la señora me estuvo insistiendo continuamente en que a ver si me hacía una vaginoplastia. Como, o sea, te ofrecía hacerte una vaginoplastia. Me la ofreció 5 veces en una consulta que yo iba por pérdida del cabello. Claro, y desde el momento en el que tú le dices la primera vez que no, entiendo que si te lo has preguntado 5 veces es que a todas les dijiste que no, ¿no? Porque si no, no te lo he preguntado. Entonces, no es necesario la primera vez. Me dijo, bueno, tal. Empezó como a darme largas, empezó como a hablar de las pruebas, como cambiando de tema. Volví a insistir y me soltó es que cuando quieras tener relaciones sexuales te va a hacer falta. Ya, como si no las, dando por hecho de que no las has tenido. Exacto. Y yo miré a mi pareja que venía conmigo, nos miramos con cara de estupefacción y le dije, ya tengo relaciones sexuales, no necesito una vaginoplastia. Si la necesitase, desde los 18 hasta los 26 que he venido, 8 años han pasado, ya hubiera venido a que me la hicieseis. Yo me había quedado así de brazos cruzados en mi casa con algo que me estaba causando un problema. Bueno, pues aún así me lo ofreció otras 2 veces. Ya. Y yo diciéndola que no la quería. Hace poco fui a la revisión por el tema de la píldora y el médico, aparte de ser un gordófobo de mierda, porque bueno,
ya muchas sabréis lo que es ser gorda e ir al médico. Me tocó que me soltara que la ginecóloga anterior había apuntado que me negaba a exploraciones con el ecógrafo tanto vaginal como anal, cuando en ningún momento yo le dije que no me explorase. Yo le dije que no había ido para eso. Por la caída del cabello y que no era necesario mirarme los genitales como si fuera un mono de feria, porque era como me estaba haciendo sentir esta señora. Y ella decidió que el siguiente ginecólogo me negara asistencia sanitaria, porque de nuevo esto es negar asistencia sanitaria de forma pasiva, apuntando que no quería que me explorasen. Claro, qué fuerte todo lo que me estás contando. Es que me pongo en tu piel y me da como mucha impotencia, ¿no? Te sientes muy impotente en ese momento y sobre todo yo soy una persona que, bueno, soy discapacitada, soy enferma crónica, soy gorda, soy mujer y encima soy bisexual y no monógama. Entonces me como violencia médica prácticamente siempre que voy, pero por diferentes cosas. Entonces ha llegado un punto en el que no es impotencia, ya es rabia, ya es quiero quemarte el puto chiringuito. Ya, te entiendo. Y cómo, o sea, ahora entiendo que lo vives así, pero cuando eras más joven o incluso más pequeña, ¿cómo lo vivías? Porque entiendo que el autodescubrirte como persona intersex, ¿cómo fue? Eso, claro, hay que explicarlo primero de todo que yo lo descubrí a los 18 años de forma oficial. Pero yo llevaba notando cosas raras, cosas diferentes en mí desde que empezó la adolescencia, desde más o menos los 12 años a mí me salieron las tetas. Yo tengo muchísima personalidad, las cosas como son, tengo muchas tetas y me salieron en un verano. Entonces como que todo el mundo a mi alrededor esperaba que a mí me bajase la regla ese año. Todo el mundo empezó a asumir que yo ya era una mujercita, la típica gilipollas machista, y yo me iba a terminar de desarrollar. Pero jamás llegó ese momento, jamás me bajó la regla, jamás terminé de desarrollarme como se esperaba. Entonces, como que se produjo una respuesta, sobre todo familiar, de pasar por encima del tema muy de puntillas, no queriendo preguntar por si era un tema delicado. Ya, de lo que no se habla no existe, ¿no? Exacto. Luego aparte coincidió que, bueno, una de mis enfermedades me la diagnosticaron con 12 años también. Entonces estaba como en el proceso de poder, por así decirlo, asumir esta nueva enfermedad. Me operaron 2 veces con 14 y con 15 años. No, miento, con 15 y con 16. De operaciones muy complicadas del cerebro. Entonces, como que eso quedó también en un segundo plano por el tema de que estábamos pensando en que me podía morir en cualquier momento. Ya. O que no me moría, podía quedar parapléjica o podía tener algún problema de movilidad o cositas así. Entonces, como que el tema de la regla quedó ahí. Pero lo más violento, y esto también, de nuevo, es violencia médica, fue que yo fui a mi médica de cabecera para que me mandara al ginecólogo con 12 años, con 16 años y luego finalmente con 18. Todas las veces que fui antes de los 18 me decía, no te preocupes, ya te bajará la regla, cuando tengas 18 vuelves. Y a los 18 todavía tuvo los cojones de decirme que aún me podía bajar y que no me preocupase. Ya. Y solo hasta que yo le dije, no señora, es que esto es preocupante, esto es peligroso, no puede ignorarlo y pasar por encima como si no ocurriese nada porque a lo mejor está poniendo en peligro mi vida. No lo sabemos. Claro. Y ya cuando llegué al ginecólogo y lo vi todo, tardó 2 minutos en decirme, no, es que no vas a tener la regla jamás porque directamente es que no tienes vagina formada. Tienes una vagina de 3 centímetros que finaliza en un himen rígido imperforado. Entonces, como que en ese momento fue como,
explicar todo lo que me había pasado a lo largo de mi vida, porque ya había perdido la virginidad con 15 años y claro, durante las primeras veces que yo tuve relaciones sexuales, no solo con él, sino con otras parejas sexuales a lo largo de mi adolescencia, me dolía muchísimo porque no es solo dilatar lo que es la entrada en la vagina, como todas las personas que tienen vagina, sino que también tienes que lubricar y dilatar el himen rígido imperforado que hay al otro lado. Ya. Entonces hay un trabajo extra que chavales de 15 años no iban a saber hacer. Y mucho menos si no sabían lo que estaba pasando. Entonces mis primeras relaciones sexuales fueron muy dolorosas. Y claro, con la idea de te tiene que doler tu primera vez, yo pensé que era culpa mía, que no estaba suficientemente relajada, que no estaba suficientemente preparada para esta situación, que tenía que hacer determinadas cosas para que estuviera eso mejor. Y al final fue culparme continuamente, porque yo soy una persona con ansiedad y lo de culparnos nos gusta mucho a la gente que tenemos ansiedad. Y tuve muchísima suerte, las cosas como son, de que todas mis parejas sexuales fueron personas con 2 dedos de frente que en ningún momento me culparon y que todo lo contrario, que me cuidaron durante esos procesos de no entender qué estaba ocurriendo con mi cuerpo. Chavala, Dis que está pasando por un luto disca terrible, de que me costó muchísimo entender muchísimas cosas de mí misma, que está en plena adolescencia con todas las hormonas alteradísimas y que no pueda ni siquiera tener intimidad con sus parejas, que no pueda ni siquiera disfrutar del sexo, que no pueda disfrutar de sí misma incluso en la intimidad. Y el miedo a decir, ¿y si es malo? Si es algo malo, si me está pasando algo que no debería estar pasando. Y que quien te tendría que ayudar, que son los médicos, quien te tendría que dar respuestas, te están dando largas, te están tratando como si fueras una exagerada, una histérica. Y más aún, te están juzgando por gorda. Porque también me dijeron, bueno, es que es normal, al ser gorda igual te baja más tarde. Entonces fue como un cúmulo terrible que a día de hoy soy capaz de analizar y soy capaz de entender muchas cosas que viví durante mi adolescencia que derivan de no saber que era intersex, pero durante mi adolescencia es que no sabía qué estaba pasando. Ya, se me han entrado ganas de llorar cuando me lo estabas explicando, porque es que me imagino eso, un adolescente con todo lo que te estaba pasando y es que, vamos, te caen encima, son 1000 cosas que soportar y un adolescente y un niño no tienen que soportar esas cosas. Quien tiene que proteger a la infancia somos los adultos. En el momento en el que una niña queda tan sumamente abandonada por todo el puto sistema, el sistema está podrido. Total. Ya. Te juro que tengo como el cuerpo como con un escalofrío que no puedo quitarme y no es de frío. O sea, joder, de todo lo que me estás diciendo, porque no sé, se me parte el alma de escuchar esto, ¿no? Claro, me surge como, mientras me lo estabas diciendo, me surgían preguntas, pero que también se me han ido como olvidando porque era como, Dios, quiero preguntarle esto y esto, pero estaba tan atenta escuchándote que no las quería apuntar. Me alegro por una parte que a todo esto, todas tus parejas que has tenido, y no sé si también amistades, o sea, si tu círculo te ha apoyado en esto. He tenido una suerte infinita en este sentido, las cosas como son. La gente siempre que, sobre todo de círculos discas, siempre que hablo de mi círculo de cuidados me tienen envidia cochina porque tengo muchísima suerte, tengo gente a mi alrededor que siempre me ha cuidado. Con la pareja con la que estoy llevo 12 años, fue mi primera vez, fue todo y su nombre es hetero vasquísimo, pero aprendimos juntos sobre temas queer, sobre temas feministas, sobre temas políticos también, porque yo soy muy de izquierdas y mucho de izquierdas. Entonces, como que tengo el unicornio que muchas quieren, porque es un tío decente. Y luego las otras parejas que he tenido, pues ha pasado parecido, sobre todo han sido hombres queer,
sobre todo bisexuales o así. Y luego mujeres o personas no binarias con las que he estado. Entonces he tenido la gran suerte de que sus prejuicios no me han dañado, porque evidentemente todo el mundo tiene prejuicios y todo el mundo puede cagarla en un momento dado, pero se entiende muy bien cuando una persona la caga por ignorancia y cuando una persona la caga por maldad. Yo tengo la suerte de que todas las veces que me han incomodado con algún comentario ha sido por ignorancia y no por maldad. En ese sentido estoy muy tranquila y he tenido inmensa suerte. Conozco muchas compañeras que no han tenido esa suerte. Claro, sí, es que sobre todo en la adolescencia siento que mucha gente lo pasamos mal ya sea eso, por ignorancia, sobre todo cuando viene de hombres, o sea, estamos en un sistema heteropatriarcal, machista y al final pues duele. Entonces me alegro mucho que por esa parte hayas tenido ese respaldo y ese amorcito, ¿no? Que siempre se agradece para que todo sea más fácil. Sí. Qué guay. Y bueno, también te quería preguntar, ya para ir finalizando, te quería preguntar que como eres no monógama, y el podcast va sobre relaciones disidentes, ¿cómo ha sido tu experiencia? Sí, no sé, un poquito la experiencia que has tenido. Mire, yo de hecho cuando me escribiste la primera vez pensé que querías hablar sobre no monogamias porque cotilleé el perfil y vi que era sobre relaciones y tal. Entonces dije, vale, pues entonces sobre no monogamia. Pero luego ya me comentaste que era sobre intersex y yo como a tope también. Mi experiencia, la verdad, ha sido complicada porque, bueno, yo soy una persona muy traumatizada porque yo aquí hablo de las cosas con tranquilidad, llevo muchos años haciendo activismo, entonces como que no me duele hablarlo así, pero sí que ha tenido consecuencias en mi forma de comportarme, en mi forma de actuar y mi forma de asumir ciertas cosas. Entonces a veces sí que me causa problemas de cara a mis relaciones el hecho de que yo soy una persona con muchos traumas derivados del maltrato, derivados del bullying, que también sufrí bullying durante la infancia y la adolescencia, derivados de múltiples situaciones de abandono, tanto por parte de mi padre, de mi primer amor, por así decirlo, boyero, que fue una de mis mejores amigas de la infancia y la adolescencia. Teníamos 12 años y yo le confesé que me gustaba, que estaba enamorada de ella, pero que yo sabía que ella era hetero y que no pasaba nada, que solo quería confesárselo y tal. Todo muy intensito, porque las bolleras somos muy intensitas todas. Y ella, en lugar de tomárselo como un vale, de acuerdo, pues ya está, ¿saben? No buscan nada, pues estupendo. Me hizo ghosting, me dejó de hablar, me borró de todas partes. Fue una situación muy violenta cuando además estaba con el tema del maltrato, con el tema del bullying, y la acababan de diagnosticar. Entonces estaba como jodidísima por todas partes y encima ese trauma de abandono fue aún más duro. Luego, he de decir, otra vez haciéndole publicidad a Alex, de verdad que mal, pero yo soy no monógama por culpa de mi novio, las cosas como son. Es porque él entiende las relaciones única y exclusivamente desde la no monogamia desde que tenía 15 años. Que yo con 15 años era lo más celoso que te puedes echar a la cara. Y él me dijo, nada, todo lo que quieras con quien quieras, a mí me da igual. Y fue como, ¿qué está pasando? ¿Por qué me respeta y me trata como un ser humano? Total. No es posible. Entonces, como que con él fue todo muy fácil. Siempre ha sido muy fácil con él y eso ha sido también como algo que tengo que deconstruirme dentro de mi cabeza, que no todas las personas son iguales, que no todas las personas actúan de las mismas maneras, pero sí que cuando tengo relaciones nuevas, como no es tan fácil, sí que como a lo mejor no es el sitio adecuado. Y eso sí que es un problema mío y yo soy consciente de que es mío ese problema y estamos en ello, pero luego también me he topado con algunas relaciones complicadas. La última fue muy dura, sobre todo porque ya estaba muy a gusto con esa persona
Y yo me sentía muy bien en esa relación, Alex se sentía muy bien en esa relación y parecía que la otra persona también, pero de la noche a la mañana no. Y de la noche a la mañana rompió conmigo, pero quería salir con Alex. La situación en casa se volvió rara. Y bueno, pues pasaron varias cosas que tampoco quiero contar porque eso sí me haría llorar. Vale, lo dejamos para otro año cuando estés. Y claro, de esa estoy un poco traumatizada todavía, porque yo hablo con todas las letras. Cuando rompes y es una ruptura dolorosa, se forma un trauma. Y es un trauma más o menos grande que se puede superar más o menos bien dependiendo de la situación en sí. No quiere decir que sea una situación violenta per se. Puede ocurrir que la situación te haga sentirte o recordar cosas que te revuelvan traumas. Yo cuando esta persona cortó conmigo estuve semanas con pesadillas sobre abandono. Ya. Y entonces como que me recobró un trauma que estaba ahí escondido, que estaba ahí enquistado y que sigo trabajando. Entonces sí que esta última ha sido... Ya. Pero en las anteriores, yo la verdad es que he llegado a un punto en el que ya solo me relaciono con personas queer o con mujeres, salvo Alex. Y con hombres no es porque nadie me lo prohíba, que ese es como el primer pensamiento que le sale a todo el mundo, que es una alarma, es una red flag. No te prohíbe salir con su mismo género, es una red flag. Sino que es más bien una cosa mía de que no quiero educar a otro tío. No me apetece. Y tengo mi propia vida como para tener que criar al niño de nadie. Entonces yo hice ese trabajo con 15 años. Ahora ya me toca a mí estar con personas que tengan por lo menos claro el tratarme como un ser humano. Nadie es perfecto. Yo soy la primera que me equivoco 200 veces y que la cago muchísimo en las relaciones y que tengo que aprender cada vez que me relaciono con una persona nueva. Pero yo lo único que pido para poder estar con una persona es que me trate como un ser humano. Que tenga en cuenta lo primerísimo de todo, que soy disco y que no me juzgue por ello. Y lo segundo de todo es que mis traumas están ahí y que tenemos que hablar de cómo es mejor llevarlos tanto para la otra persona como para mí. Esas son como mis... Sí, tus mantras, sí. Qué guay. Pues qué bien saberlo y que lo dejes siempre así de claro. Y nada, vamos a ir terminando por aquí. Millones de gracias por tu tiempo y ha sido un placer. Si quieres decir cuáles son tus redes sociales, el nombre de la asociación, el nombre de tu libro, lo que quieras, es tu momento. Vale, lo primero, yo en redes sociales vas a encontrarme. Eire Pandemonium, lo buscáis y salgo prácticamente menos TikTok, que lo odio con toda mi alma. Tengo Instagram, tengo Twitter, todavía sigo ahí. Y tengo Facebook, pero Facebook no lo uso. No me gusta Facebook. Sobre todo Instagram y Twitter. Y luego, la asociación se llama Rebelión Feminista. Tiene página web que os la recomiendo muchísimo para formaros en todo el tema de feminismo queer en general. Que se llama, la página web es rebelionfeminista.wordpress.com, que ahí tenéis más de 400 artículos, si no me equivoco, pues completamente gratis, que son sobre activismo, hablando sobre diferentes temas. Por ejemplo, sobre el tema intersex hay un montón de artículos míos, creo que hay como 5 o 6, tampoco son muchos, pero hay bastantes. Sobre temas también hay tropecientos. En el buscador buscáis lo que necesitéis y os salen un montón de artículos relacionados con el tema. Si buscáis algo en concreto y no sale con las búsquedas que habéis hecho, preguntarme por redes sociales, que si tengo algo os lo paso y si no tengo nada, escribimos algo. Y por último, mi libro es Disca Loca y Bruja, vamos a quemarlo todo, de Ariana Alonso Celorio. Yo la defino como una autobiografía escrita desde la rabia, es decir, vais a llorar porque es lo primero que me dice todo el mundo que se lo lee. Me dice: Ariana, te odio, he llorado desde el primer capítulo hasta el último, lo he pasado muy mal.
porque empiezo hablando sobre feminismo y violencia machista, después hablo de TPT, de trastorno de estrés postraumático derivado del maltrato, hablo de locura, hablo de ansiedad, de depresión, después hablo de discapacidad, después hablo de bisexualidad, después de intersexualidad y por último hablo de no monogamias y de cuidados, o sea, todos los círculos, que bueno, yo cuando hablo de monogamias hablo de absolutamente todos los modelos relacionales, no solo los de relación de pareja, pero bueno. Y es un libro muy duro, yo lo admito, duele mucho leerlo, y aparte el epílogo está escrito por Marita Márquez, que es una activista gitana maravillosa, que también es disca y también es bi. Entonces, claro, yo no puedo hablar de raza, porque soy más blanca que la leche, pero no me sentía cómoda escribiendo un libro sobre interseccionalidad y que la raza quedara fuera. Entonces, lo que después que el epílogo lo escribiera otra persona, una persona racializada, y que pudiera hablar de todos los temas que habíamos tratado en el libro, pero desde su perspectiva, atravesándole la raza. Un libro que es muy introductorio a las cosas como son. No pretende ser el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Y ya. Libro que yo escribí durante la pandemia para no llorar por las noches de ansiedad. Se puede comprar en físico a través de mí directamente, yo os lo vendo y os lo mando. Y en digital pedirme el enlace porque es a través de Ko-fi, porque lo tengo como pago social para que cualquier persona pueda hacerse con el libro en digital. Primero porque es un libro que creo que debe ser accesible. Siendo disca sería súper hipócrita que no fuera accesible mi libro. Y segundo porque yo entiendo que no todo el mundo tiene dinero para comprar un libro y a lo mejor te interesa saber sobre este tema y el ocio también tiene el derecho a ser libre. Entonces en Ko-fi, en digital, se puede comprar desde 10 céntimos. Y si aún así no tienes 10 céntimos, me escribes y te lo paso en digital, que a mí me da igual. Vale. Genial. Pues muchísimas gracias. Yo pondré de todas maneras todo en comentarios para que la gente pueda acceder a todos tus perfiles y pueda acceder a tu libro y a todo. Y Naya, una vez más, muchísimas gracias y Gracias a ti. que vaya muy bien. Chao. Chao.